Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje de Isaac Cortés. Amén. Vamos a adentrarnos y espero que el día de hoy estés expectante, porque si algo que me fascina ver lo que está sucediendo aquí en Substance es esto que iniciamos. Cantamos de su fidelidad, cantamos de la confianza que tenemos en Dios, lo hacemos en diferentes idiomas y ojo, si batallas con la diversidad, el cielo vas a batallar porque hay mucha diversidad ahí donde vamos a pasar tiempo en su presencia. Hoy quiero llevarte al lugar donde tú y yo nuevamente volteamos a ver hacia el futuro. Volteamos a ver a los planes preparados de Dios para nuestra historia. Créeme, los mejores tiempos para tu vida no quedaron atrás. Los mejores tiempos para tu vida aún están por delante. Si alguien aquí lo cree, diga conmigo, amén. Amén. Hay algo que Dios va a querer hacer con tu vida, pero requiere que tú sigas adelante. Así que el día de hoy quiero presentarte o hablarte en esta plática de lo que hemos titulado No mires atrás. No mires atrás. Y quiero ir directamente al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy de Lucas 17:26. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Está hablando un poquito de escatología. Está hablando un poco del fin del mundo y está preparando a su iglesia para tiempos como estos, pero da una advertencia a todos los que estamos escuchando. Lo leemos juntos, ¿está bien? La palabra dice en ese pasaje, dice, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Dice que comían, bebían, se casaban, daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y destruyó a todos. Ojo, y continúa diciendo, lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todo. Así será en aquel día en que el Hijo del Hombre, en aquel día en que estés en la azotea y tengan sus cosas dentro de la casa, no bajen a buscarlas. Asimismo, en ese día cuando alguien esté en el campo, no regrese por lo que haya dejado atrás. Y aquí viene una advertencia directamente para ti, para mí. El segundo pasaje más corto de toda la Biblia. Ojo, por si de repente tienes trivia en lo que estás haciendo, tienes esos juegos de trivia y dice, acuérdense de la esposa de Lot. Acuérdense de la esposa de Lot. El que produce conservará su vida, la perderá, y el que pierda la conservará. Así que procura conservar la vida. Ojo, esta es una advertencia que Jesús nos da porque muchas veces estamos constantemente enfocados solamente en lo que está atrás en vez de estar viendo lo que está por delante. Aquí es donde quiero llevarte el día de hoy a nuevamente voltear a los tiempos que Dios está preparando en nuestras vidas. Jesús está hablando sobre los últimos tiempos y habla de Noé, habla de Lot, pero sobre todo habla de un juicio que venía. Dice, de repente en medio de eso, ocupa estas palabras para reenfocarlos. Dice como que ese comentario en medio de entre líneas dice, acuérdense de la esposa de Lot. Acuérdense de la esposa, de lo que sucedió con la esposa de Lot. No dijo acuérdense de Abraham, no dijo acuérdense de Moisés. No, dijo, acuérdense de la esposa de Lot. ¿Por qué? Porque hay algo peligroso en mirar atrás cuando Dios te está llamando a mirar hacia adelante. Ojo, hoy el mensaje es sencillo. No puedes caminar hacia el futuro mientras sigues aferrado a tu pasado. Hay una instrucción clara en este pasaje, no mirar atrás cuando Dios te está llamando a avanzar. Y si volteamos a ver la escritura acerca de esta persona, la mujer de Lot, créeme, no hay tanto que decir acerca de ella. Se encuentra solamente ubicada en 2 pasajes dentro de toda la Biblia. En Génesis, cuando están hablando de todo lo que está sucediendo en Sodoma y Gomorra. Pero también la vemos ubicada en Lucas. Pero lejos de eso, no la vemos ubicada en ningún lugar. ¿Por qué?
Porque hay una advertencia de esto y ojo, en medio de un tiempo donde los nombres son tan significativos, la identidad son tan significativa, la Biblia solamente la recuerda por su pecado. Y qué difícil ser parte de la historia global cuando la gente solamente te recuerda por tu pecado. Es como Sodoma y Gomorra. Nuestra interacción nuevamente en nuestra mente con Sodoma y Gomorra es simplemente voltear a ver su pecado. Por eso Dios los destruyó. Y cuando pensamos en el pecado de Sodoma y Gomorra, pensamos solamente en su inmoralidad sexual, lo que estaba sucediendo tras bambalinas. Y sin duda, cuando tú lees Ezequiel, te das cuenta que ni siquiera Ezequiel está hablando solamente de la sexualidad que existió pervertida en esos tiempos, pero habló acerca de por qué fue destruido Sodoma y Gomorra. Porque tenían exceso de comida. Porque eran orgullosos. ¿En serio? Y porque estaban cómodos. Ojo, iglesia, si tú y yo no empezamos a ver los tiempos, te darás cuenta que ellos no siquiera esperaban esos tiempos. Cuando Jesús dice, recuerda a Noé, recuerda a Lot. Y muchos pensamos automáticamente, hay perversidad por todos lados. Sí, pero no fue solamente la perversidad. Fue que había en abundancia y no compartimos. Fue que nos quedamos cómodos. Imagínate, vamos a ser sinceros, si el día de hoy Dios nos quitara el clima del auditorio, nos quitara las sillas del auditorio, nos dejara solo un cuarto con una sola lámpara, ¿cuántos volverían? Esa parte es difícil. ¿Cuántos estaríamos de vuelta? Pero lo que Dios está haciendo, está creando una iglesia que esté pasando aún en los tiempos de tempestad y pueda ver hacia adelante y decir, todavía hay mucho más. Todavía existe mucho más. Volteamos a ver los tiempos de antes y sin duda hay nostalgia. Y todos decimos, no, los tiempos de antes, esos sí eran buenos. Yo me he sentado cuántas veces con mi mamá o cuando estaba aún mi abuelita y me decía, en esos tiempos sí se sentía. Y yo siempre decía, ¿qué se sentía? Sí, los himnos, los coritos, alabaré, alabaré. Pero cada generación Dios está haciendo cosas nuevas cada mañana, su palabra lo dice. Por si no te acuerdas, porque decimos los tiempos de antes, ¿cuántos llegaron a tener un cassette player o uno de esos CD players? Cuando te tocaba traer música, ahí traías todo el repertorio en la mochila. Y hoy en día, ¿qué pasa? Con un solo celular, ilimitado en Spotify. Pero decimos, no, es que antes era mejor. Antes era mejor, en esos tiempos sí se vivía diferente, en esos tiempos, y Dios nos llama a seguir adelante lo que Dios tiene aún reservado para la historia de cada uno de nosotros, porque aquí está la advertencia. Quiero que conozcas el corazón de Dios. Mirar atrás puede llegar a bloquear el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nuestra fe se debilita cuando nos enfocamos en lo que dejamos atrás, en lugar de seguir construyendo lo que Dios quiere seguir haciendo hacia adelante. Esta iglesia no ha sido forjada solamente por mirar atrás, por los tiempos que quedaron atrás. ¿Qué crees? La iglesia de Cristo Jesús ha pasado por etapa tras etapa, pero su palabra permanece y la iglesia sigue creciendo a nivel global hasta el día de su regreso y nos lleve de vuelta a casa. Hay que seguir construyendo, hay que seguir avanzando. Pero aquí lleva a ese lugar donde dice, no mires atrás. Es tiempo de mirar hacia adelante, iglesia. Es tiempo de mirar hacia adelante. Hoy quiero darte 4 revelaciones de lo que leemos en este pasaje. Y tal vez tú puedas identificarte en algunas de estas revelaciones. La primera es esta: Dios nos llama a salir antes de que llegue la destrucción. Dios nos llama a salir antes de que llegue la destrucción. Dios nos siempre que está pasando por un proceso donde nos está sacando, lo que hace Dios es advertirnos antes de que llegue el juicio. Y para algunos Dios ha estado constantemente diciéndote, es hora de moverte. Es hora de moverte. Ahí viene la destrucción. Es hora de moverte. Y para algunos lo han visto como castigo, pero ojo, no es castigo, es rescate. Es rescate. Dios está diciendo, está a punto de ser destruido. Es rescate.
Y para algunos así sucedió en tu vida. Lo viste en una relación donde pensaste que iban a llegar a ser casados y el Señor te decía, te lo quité porque no iba a ningún lado. Y ahí estás en medio de la telenovela llorando, pero Padre, yo lo amaba. Y el Señor dijo, si supieras. ¿Cuántos papás dicen, es que no la vi? Yo le dije, pastor, pero esta... De repente pensamos, ¿por qué el Señor se llevó ese negocio? Y el Señor decía, si supieras que ese negocio iba a quitar tanto tiempo de tu vida, que tu matrimonio se iba a destruir, por eso me lo llevé. ¿Por qué el Señor se llevó la promoción? Y decimos, ¿por qué, Señor? Y el Señor diciendo, si supieras, quité la promoción porque te iba a sacar de tu familia, ese contexto familiar que es tu fundamento, por eso lo llevé. Y para algunos lo vemos como juicio y Dios dice, no, mi hermano, es rescate. Es rescate de lo que yo quiero para ti. Y Dios nos llama a salir, pero la pregunta es esta, y quiero que la identifiques en tu vida. Si Dios te llama a salir, ¿estás dispuesto a soltar? ¿Estás dispuesto a soltar? Porque esa es la parte que a veces es complicada para nosotros. La Biblia dice en Génesis 19, dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Y esto es difícil y complicado de ver porque se quedó estancada entre su futuro y su pasado. Y para algunos se han quedado estancados en el lugar donde Dios solamente te llamó a estar de paso. Pero ahí nos quedamos. Y acampamos en ese lugar. Pides a Amazon que te traiga otra cosa para quedarte cómodo ahí. No, mi hermano, cancela el Amazon. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Hay que seguir avanzando en los planes de Dios en nuestras vidas. Hay personas que lamentablemente ya salieron, pero emocionalmente siguen arraigadas y viviendo en el pasado. Esta es la dirección de Cristo el día de hoy. No mires atrás. No mires atrás. La segunda revelación es mirar atrás. Revela dónde está tu corazón. La esposa de Lot caminaba hacia adelante. Sus pies se movían hacia adelante, pero su corazón seguía en el pasado. Aunque ella seguía adelante caminando, y yo me imagino que ya hubo ese tiempo donde comenzó a avanzar su familia, su esposo adelante de ella, pero ella decidió voltear atrás. Y hay algunos que siguen haciendo eso. Vienen a esta iglesia y se acuerdan de su iglesia antigua. Sí, se tenía que decir y se dijo. No, es que mi iglesia de antes, ve a tu iglesia de antes. Esta es otra iglesia y Dios está haciendo algo fresco y nuevo para una nueva generación y quiere que seas parte. Pero si no, abre el camino para lo que Dios sigue haciendo. Sigue adelante, sigue adelante. Muchos dicen confiar en Dios, pero siguen atorados en los recuerdos, heridas del pasado. Y mirar atrás, ojo, no es rebeldía. No es rebeldía, pero a veces ese apego, esa nostalgia, ese dolor no resuelto significa muchas veces que extrañas lo que Dios ya cerró. Ojo, ¿cómo se ve eso de manera visual? Y yo me voy a darle un aplauso a David el día de hoy que me va a ayudar con una pequeña ilustración. Pásale, David. Gera, gracias, Gera. Gracias, Gera. Agua, está pesada. Carlos, ay, estoy pensando en tu hermano, no manches. Ok, qué bien estar aquí el día de hoy, pero checa esto. Para aquellos que alguna vez han subido a algún cerro en Monterrey, alguien que aquí a lo mejor le gusta el alpinismo, tengo algunos legendarios tal vez. Pero fíjate, cuando tú estás subiendo una montaña, de repente el subir con peso extra es súper complicado. Súper complicado. Si algo que sabes cuando estás subiendo es que no puedes llevar algo extra para subir, porque llevas solamente lo que es necesario. El llevar algo extra es lo que realmente hace que sientas el peso de la subida. Pero imagínate que Dios te está llevando hasta ese siguiente lugar. La subida para llegar hasta este lugar no es necesariamente imposible, pero se vuelve difícil cuando cargas peso extra. Dios quiere decirte, hey, quiero llevarte al siguiente nivel donde puedes ver el panorama completo.
¿Y cuántos sabemos que la ciudad se ve muy diferente desde arriba de como lo vemos abajo? Y es desde arriba donde puedes identificar, oye, allá hay un valle. Oye, allá hay una vista diferente. Oye, allá hay un diferente camino. Pero no podemos verlo desde abajo. Y Dios nos llama constantemente, sube, sube, sube. Pero cuando llevamos peso que fue completamente innecesario, lo que se vuelve una odisea para llegar hasta arriba, se vuelve algo casi imposible. Para algunos ha sido así. Llevas el peso de cómo eran las cosas antes. Decías, pero es que antes. ¿Cómo eran las cosas antes? Llevas el peso de errores, situaciones que dices tú, ¿por qué aún las llevas ahí? Para algunos, ojo, esto te ha definido mucho tiempo. Así como la esposa de Lot, para algunos esto ha cambiado inclusive tu historia de cómo te ves. Y la gente te reconoce por errores. Y Dios te dice, no, esto es peso extra. Déjalo atrás. Déjalo atrás. Para algunos otros tú llevas el peso de la ofensa. Ojo, para aquellos que ya pasaron 3 años y todavía llevas la ofensa. Es tiempo de perdonar. El resentimiento es un peso innecesario en tu jornada. Dios está diciendo el día de hoy, deja a un lado la ofensa. Son tiempos pasados. O tal vez para otros no fue la ofensa, pero fue las heridas. ¿Sigues herido por una relación fallida? ¿Sigues herido porque no alcanzaste la promoción? ¿Sigues herido porque el Señor te cambió de ciudad o de país? Y Dios está diciendo, tengo cosas nuevas. ¿Sigues herido por el trauma de tu niñez? ¿Sigues herido por el abuso? ¿Sigues herido por el maltrato? Es tiempo de dejarlo atrás. Tal vez, este viene bien pesado. Los recuerdos. Los recuerdos. ¿Recuerdas eso que parecían, fueron tiempos buenos, sin duda? ¿Y crees que no vas a volver a vivir esa etapa? Pero hoy estoy aquí para decirte, los mejores tiempos de tu historia aún siguen por delante. Sigue avanzando. El siguiente es todavía más pesado. Es el más pesado. Lo que perdí. Fue una persona. Fue tu identidad. Fue lo que perdiste. Que el día de hoy es un sobrepeso en tu historia. Y Dios te está llamando a dejarlo. Déjalo. Déjalo el día de hoy. Déjalo. Es tiempo que ver un proceso donde identificamos lo que Dios tiene preparado en nuestra historia. Si te fijas, yo puedo llevar esta mochila al siguiente nivel porque ya no está pesada. Solamente llevo lo necesario. Y cuando tú llevas lo necesario en tu historia, te darás cuenta que ahora sí, el peso del pasado se queda atrás. Y Dios está empezando a hacer esto el día de hoy, porque para muchos esto ha sido lo que te ha detenido. Por eso es que no puedes seguir avanzando, porque sigues arraigado a lo que Dios ya cerró. ¿Quieres seguir arraigado al pasado o quieres ver lo nuevo que Dios está produciendo el día de hoy en nuestras vidas? Mientras subes, te darás cuenta que el camino hasta se vuelve más placentero cuando dejas el peso atrás. Y mientras sigues subiendo, te darás cuenta que el panorama comienza a cambiar. Saca esos libros, sácalos. Es tiempo de seguir adelante. La esposa de Lot no soltó atrás y quedó petrificada. Su corazón estaba en Sodoma y se quedó ahí. No fue la montaña la que la detuvo. Fue lo que llevaba dentro de su corazón que le hizo mirar atrás. Y esta es la realidad. El problema no es que Dios no te esté llamando a subir. El problema es que todavía estás cargando lo que Él ya te dijo. Suéltalo. Suéltalo.
Suéltalo. No puedes abrazar el futuro con las manos llenas de tu pasado. Suéltalo. Suéltalo. Yo quiero que te hagas esta pregunta el día de hoy. ¿Realmente estás avanzando? ¿Realmente estás avanzando? ¿O estás estancado en el mismo lugar? No puedes abrazar el futuro de Dios con las manos llenas de tu pasado. La tercera revelación de este pasaje es: una mirada atrás puede detener tu destino. Una mirada atrás puede detener tu destino. Lot siguió caminando, sus hijas siguieron caminando, pero una sola mirada de su esposa la convirtió en ese momento en sal. Pero Dios quiere movernos hacia adelante, porque si regresas, lamentablemente lo que va a suceder es que para muchos van a volver a aquel lugar donde Dios ya te había sacado, a tus vicios, a ese pecado oculto, a esa relación fallida, desviación tras desviación tras desviación. No sé tú, pero a mí me gusta llegar rápido. Me choca cuando el GPS me manda por toda Santa Catarina cuando debería haberme llevado por Leones. Amén. Hace unos 2 días me llevó por todo lo que fue Libramiento. ¿Y cuántos han pasado por Libramiento? Y dices: Señor, ayúdame. No me gustan las desviaciones, así que prefiero seguir caminando a lo que Dios tiene para conmigo. Pero entiéndeme, a veces yo entiendo que es la nostalgia del pasado, el dolor que no ha sanado, el miedo del futuro, el apego a relaciones o temporadas que Dios ya cerró. Y yo sé que es difícil porque a veces lo vemos y decimos: pero pastor, tú ves lo que sucedió, y lo entiendo. Imagínate esto. Dios no quiera, pero si tu casa se llega a incendiar o estar en llamas, estás en ese proceso de que quieres salir, llegan los bomberos y te dicen: ¡hey! Salga, para salvar su vida. Y aunque los bomberos pueden llegar a sacarte, van contigo, vas saliendo de la casa, siempre hay ese momento donde cuando vas saliendo y sabes que esto te va a ayudar a salvar tu vida, quieres volver atrás. ¿Por qué? Porque ahí están las fotos, ahí están los recuerdos, ahí está lo que se construyó por años, ahí está lo que una familia produjo y amas. Aunque sabes que el fuego puede matarte, decides al menos dar un paso atrás. Eso fue lo que pasó con la esposa de Lot. Sodoma estaba en llamas, Dios los estaba salvando, pero su corazón estaba dividido entre el seguir adelante o quedarse en la destrucción. No fue por rebeldía, no, fue porque había un sentimiento, un corazón que seguía dividido. Y hay personas que saliste de una relación, pero sigues emocionalmente atado a ella. Dejaron su pecado, pero sigues romantizando con él. Superaste la temporada, pero sigues viviendo aún en ella. O perdieron algo y no has aceptado que ya terminó. Ese lugar es difícil de avanzar. Pero escúchame esto, no porque fue algo tan significativo, quiere decir que es algo eterno. No porque fue tan importante quiere decir que es eterno. A veces el acto más grande de fe no es empezar de nuevo, ojo, no. El acto más grande de fe es a veces aceptar que eso ya terminó. Ese es el acto de fe. El decirle a Dios: estoy contento con tu decisión. El no dejar que el miedo te invada para seguir adelante, el seguir avanzando. Porque ojo, si no sigues avanzando, y fue Dios el que te sacó de Sodoma, fue Dios el que te dijo: no mires atrás. Si no sigues avanzando, el mirar atrás es desobediencia. Y es por eso que bloqueamos el futuro que Dios tiene preparado para nuestra historia. Es por eso que bloqueamos los siguientes pasos. Es por eso que bloqueamos la promoción. Es por eso que bloqueamos aquello que Dios ha preparado con tanta anticipación, porque seguimos arraigados a nuestro pasado. No mires atrás. No mires atrás. Y la última revelación es esta. Jesús es nuestra mirada hacia adelante. Él tiene que ser tu mirada. En Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el indicador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Ahora está sentado a la derecha
del trono de Dios. La única forma de no mirar atrás es tener un punto fijo hacia adelante. La única forma de no mirar atrás es tener un punto fijo hacia adelante. Si te das cuenta, Lot y sus hijas se salvaron. Gracias a Dios. Pero ellos tenían un punto fijo hacia adelante. Había un concepto de obediencia. ¿Tú crees que ellos no tenían el mismo sentir de voltear atrás? Imagínate, acababa de perder a su esposa o a su mamá, mas sin embargo siguieron adelante porque había un punto fijo de obediencia. Sigue adelante. Sigue adelante hacia el propósito. Cuando miras a Cristo, lo que sucede con el pasado es que pierde poder. Cuando miras a Cristo, el dolor también pierde su control sobre ti. Cuando miras a Cristo, nuevamente el futuro se llena de esperanza. Hoy te animo, mira a Cristo. Lot perdió una ciudad, pero ¿qué pasó con él y su familia? Salvaron sus vidas. Salvaron sus vidas. El enemigo quiere que pienses que dejaste la mejor de tu etapa atrás, pero Dios ya te sacó de ahí. Si no, checa lo que dice Isaías 43:19. Olviden las cosas de antaño. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. ¿Por qué? Porque voy a hacer algo nuevo. ¿Y qué crees? Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dios te está llevando algo nuevo y algo fresco. Y no sé tú, ¿cuántos quieren algo nuevo y algo fresco en sus vidas? ¿Cuántos dicen, Dios, yo quiero esa siguiente etapa para mí? Yo quiero ver lo que tú tienes reservado para mi historia. Porque para muchos lo que sucede con la esposa de Lot es que se convierte en sal. Y si tú conoces lo que es la sal ayuda para que la comida no se eche a perder. O sea, ayuda a preservar las cosas. Se quedó ahí petrificada. Y algunos pensamos, si me quedo aquí estoy bien. Y tenemos una generación que prefiere no hacer nada. ¿Y qué crees? Un barco, si tú dejas un barco en medio de un lago sin hacer nada, como quiera se va a la deriva. Y hay muchos que se están yendo a la deriva todo el tiempo. Y el problema es que lejos de estar avanzando hacia el lugar de la tierra prometida, te estás quedando a la deriva, al lugar donde constantemente tienes ese lugar de derrota, tienes ese lugar de desviaciones, tienes ese lugar donde pareces confundido o confundida. ¿Por qué? Hoy quiero llamarte a ti porque sobre todo volteamos a ver esto y decimos, pastor, es que yo extraño esos tiempos de antes, donde habían los himnos, los coritos. Los métodos cambian, mi hermano, pero su palabra permanece para siempre. Yo no quiero quedarme en un edificio de solamente 400 personas. Me encanta verlos todos los domingos. Iglesia, pero ¿qué crees? Monterrey tiene 4 millones de personas que el día de hoy necesitan escuchar que nuestro Redentor vive. Necesita escuchar nuevamente que la iglesia no se está quedando en 4 paredes, pero que la iglesia está haciendo iglesia allá afuera. Necesitamos una iglesia que tenga el corazón de seguir avanzando. Cuando el 10% de todo Monterrey se levantó el día de hoy a asistir a una iglesia de cualquier tipo, hay mucho trabajo. Hay mucho por qué seguir adelante. Hay mucho por qué seguir avanzando. Hay más personas que alcanzar. Hay más personas que poder predicar de este evangelio. No de una religión, ojo. No de una filosofía. No de un estilo de vida, sino de una relación auténtica con nuestro Padre Celestial. Porque si algo que conozco de Jesús es que sigue perdonando multitudes de errores. Si algo que conozco de Jesús es que sigue justificando a aquel que se arrepiente y da su vida a Él. Si algo que conozco de Jesús es que en Él todas las cosas son hechas nuevas. Es algo que conozco de Él. El día de hoy Dios tiene algo para seguir avanzando. Hay una nueva generación que no conoce de Él. Hay que seguir predicando, hay que seguir orando, hay que seguir vistiendo, hay que seguir sanando, hay que seguir buscando por más milagros que Jesús aún tiene preparado para su iglesia. La gran comisión, no sé si tú te has dado cuenta, pero sigue vigente. Sigue vigente, no se ha perdido. Así que hasta el día que Él regrese hay que seguir avanzando. Lo que pasó en tu juventud, ¿qué crees? Tengo que decírtelo, ya pasó. Ya pasó.
Sigues arraigado al trofeo que te dieron en la prepa, ya pasó. Sigues arraigado a los tiempos donde no te dolían las rodillas ni la columna, ya pasó. Pero aún sigue habiendo tiempos nuevos y frescos. Aún sigue habiendo tiempos donde podemos encontrarnos con este Jesús. Él no dijo recuerden a Abraham, no dijo recuerden a Moisés, dijo recuerden a la esposa de Lot. ¿Por qué? Porque es posible salir, pero no soltar. Es posible caminar, pero no avanzar. Es posible creer, pero seguir atado. Hoy la advertencia es simple: no mires atrás. No mires atrás. Y quiero que cierres tus ojos por un instante. Y quiero que tomes este tiempo en el cual conectamos con este Creador. Creo que Dios te está llamando a soltar. Creo que Dios te está llamando a dejar el pasado. Creo que Dios te está llamando a soltar aquello que te esclavizaba, porque el futuro que tienes aún está por delante, no atrás. Y creo que lo más difícil de esto es que Dios te está llamando a confiar. A confiar. La pregunta es: ¿confías en Dios? Podemos cantar de eso todo el día, pero ¿realmente confías en Dios? ¿Confías en Dios? Yo quiero invitarte a ti que eres creyente aquí, que buscas más de Él, a nuevamente reenfocar tus ojos en Cristo. Reenfócalos. Quiero que te pongas de pie en este momento con tus ojos cerrados. Este va a ser un tiempo intencional donde invitamos al Espíritu Santo a la habitación. Buscamos más de su presencia y decimos: Dios, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Donde podemos confirmar lo que dijimos un día en adoración: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y el día de hoy tal vez este seas tú. Necesitas soltar esa relación. Necesitas sanar esa herida. Necesitas confiar de nuevo en ese nuevo comienzo, en la sanidad emocional. Necesitas perdonar. Perdonar. Necesitas esa liberación de nostalgia tóxica. Y sobre todo tal vez la valentía para avanzar. Lo que Dios tiene por delante, ojo, es mucho mayor que lo que dejaste atrás. La pregunta es: ¿mirarás atrás o caminarás hacia el propósito de Dios? ¿Hacia dónde vas? Quiero pedir a mis ancianos y a mi equipo de oración que estén aquí enfrente. Hoy vamos a tener un tiempo intencional. No quiero irme de Monterrey sin tener este espacio contigo. Para algunos Dios te está llamando de vuelta a casa. Tú sabes quién eres. Has escuchado de Él, pero Dios te está diciendo: necesito otra vez tenerte en medio de la adoración. Has dejado muchas cosas atrás, pero entre ellas lo dejaste a Él. Y Dios te está llamando a volver a casa. Ya está puesta la mesa, el vino y el pan. Ya está todo listo. Pero la pregunta es: ¿estás listo tú? ¿Estás listo para soltar? Y este es el momento con tus ojos cerrados. No quiero que nadie esté con los ojos abiertos, porque creo que este es un momento intencional, individual para cada uno. Si este eres tú, para avanzar, tal vez el avance que necesitas es pasar aquí enfrente y pasar a un tiempo de oración y adoración donde Dios quiere hablar a tu vida. Este es el tiempo en el cual creo que Dios quiere poner una mano sobre tu hombro y decirte: hijo, vuelve a casa. Vuelve a casa. Si ese eres tú, quiero invitarte a pasar aquí enfrente. Me encantaría orar por ti el día de hoy. No quiero irme sin orar por ti. Pasa aquí enfrente. Pasa. Ese es el paso a veces más difícil de dar. Pasa. Pasa. Amén. 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 Pasa. Pasa. No es fácil dar el paso y dejarlo todo atrás. No es fácil. Pero a veces estar un paso en su presencia puede transformarlo todo. Hey, bienvenido al YouTube de Substance Monterrey. Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que estés disfrutando el contenido de nuestro canal. Tenemos sermones, tenemos algunas series con temas que tal vez puedan interesarte, algunas enseñanzas también en los pequeños cortos, y tenemos recursos musicales tal vez para tu iglesia local.
Si te gustó algo de lo que estás viendo, por favor déjanos un comentario, suscríbete, compártelo con alguien más o dale al menos un like. Si te encuentras dentro del área de Monterrey, aquí en México, pues no dudes en visitarnos. Ahí en nuestra página substancemty.com/visítanos. Ahí puedes encontrar los horarios y dónde se encuentra nuestra localidad. Nos vemos, que Dios te bendiga.